tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Entrevista Crítica. Nuevamente contamos con la presencia del doctor Gustavo Leal Fernández. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, gracias por estar aquí otra vez. Mucho gusto. Hay mucho de qué hablar en temas de salud y de seguridad social, y en esta continuidad de programas que estamos haciendo, Gustavo, pues ahora nos toca hablar del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que en muchos años fue, pues perdón la expresión, como le decían, instituto importa más de su salud, que esperemos que no sea así, esperemos que vuelva a reconfigurarse esta gran institución como pues para lo que se creó, ¿no? Y ahora en este nuevo gobierno, pues ese es, digamos, la segunda parte pues, de lo que va a ser la política pública en ese nuevo sexenio. Ya tuvimos la primera pieza, que fue el acuerdo entre la Federación y los 8 estados primeramente, y ahora pues nos toca comentar el plan de Germán Martínez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Enmarcado, digamos, este plan, primeramente con el acuerdo, y luego este plan IMSS Bienestar, que pues obviamente está contextualizado en un ambiente de corrupción que se ha tenido, pues, vaya, a lo mejor muy exacerbado en la administración anterior, pero que de alguna forma ha estado por ahí presente en varios sexenios, ¿no? Pero hay riesgos, Gustavo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que la entrada que haces es muy acertada. Tenemos dos piezas de política por primera vez definidas en la administración ya del presidente López Obrador. El primero, el acuerdo que se firmó en Mérida, Yucatán, el 14 de diciembre, y que traza la ruta principal de lo que es una recentralización de los servicios. Y el segundo es el plan que presentó el licenciado Germán Martínez en la ciudad de Morelia el 3 de enero de este año ya 19. Bueno, creo yo que como muy bien señalas, lo primero que hay que observar es que ambos documentos, ambas piezas de política, tienen la justificación más que sobrada del inédito nivel de corrupción que se vivió en el sector en México, especialmente durante Peña Nieto, aunque es un problema estructural y de largo alcance. En ambos casos, como documentamos en el primer programa de febrero, pudimos ver los riesgos que implica la recentralización y planteamos incluso en ese programa algunas alternativas. En esta ocasión también podemos observar que para el plan IMSS del licenciado Germán Martínez, que le llama Bienestar para toda la vida, es un programa que, amparado en ese nivel extraordinariamente alto de corrupción, sin embargo, a diferencia del acuerdo, en mi opinión, no nos otorga innovación programática. Es un plan hecho un poco a la carrera y, como vamos a examinar hoy, en verdad, respecto a la relevancia que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que se espera de todo aquel voto fuerte a favor del cambio, el plan queda realmente muy lejos de ofrecer lo que la derechohabiencia del IMSS quiere, que es mejores servicios. Sí. Segundo, tampoco es muy claro cómo va a trabajar en apoyo de los más desfavorecidos. Y también es un programa con un cierto toque, yo diría, no demagógico, pero sí ultraoptimista, porque alude como plan hacia un sistema único. Creo yo que eso es lo que hay ahí. Fíjate que ahora que mencionas este tipo de elementos, como este plan, vamos a llamarlo, de Germán Martínez en el IMSS, ¿se empata o no se empata con el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador? Digamos, van en la misma sintonía, aborda todos los elementos. ¿Qué tanto se compromete o no se compromete, digamos, con lo anunciado, digamos, en la primera pieza de política pública? Correcto. Yo creo que ese es el centro del problema. El Instituto Mexicano del Seguro Social está hecho para atender un universo muy específico y está financiando esa atención a través de las cuotas obrero-patronales, lo que llamamos el régimen ordinario y pues la atención de esta derechohabiencia. El plan de Germán Martínez solo muerde el gran acuerdo propuesto por AMLO y evidentemente el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, el 14 de diciembre en Mérida, solo lo muerde en 3 áreas. Y eso nos indica que, por eso señalaba yo, la capacidad programática que esperábamos hubiera en este equipo entrante en el IMSS tiene todavía un déficit fuerte de oferta. Lo que muerde realmente del acuerdo el programa del licenciado Germán Martínez es atender
las urgencias médicas a cualquier persona sin importar su afiliación, además de fortalecer y ampliar la cobertura del programa IMSS Bienestar, que era antes el programa IMSS Prospera. Y además ofrece en el grupo de acciones de realización inmediata atender urgencias. Creo yo que esta manera de morder el acuerdo... Perdón, más para aclarar. ¿Morder te refieres, lo apoya, lo incluye, o morder de que lo ataca, digamos? No, efectivamente es colocar la política pública del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del gran documento de referencia sectorial. Bueno, como decía, aquí lo que podemos ver en el fondo es hasta dónde hay una contradicción de fondo, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social está diseñado para atender su derecho a bienestar, tiene este programa IMSS Bienestar, que es un programa de ampliación de cobertura, inaugurado por López Portillo en 78 como IMSS Coplamar, al amparo del gran debate de Alma Ata y la atención primaria, un programa realmente fantástico que se ha conservado incólume, aunque con algunos giros, sobre todo en el periodo de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Y la pregunta aquí es, este programa es el que se incorpora estrictamente al acuerdo, dándole un fortalecimiento muy grande a lo que el acuerdo ofrece como atención de los más desfavorecidos. Esto entonces hay que aislarlo como tema analítico y pensar que respecto a, como yo decía, lo que la magnitud del voto de 2018 esperaba de el programa del IMSS, aún todavía no se nota innovador en esta primera pieza de Germán Martínez. Eso es justo lo que te voy a preguntar, Gustavo. ¿Qué podríamos decir que tiene de nuevo este plan? O digamos, es más de lo mismo, entra en los aspectos, no sé, rutinarios de lo que tendría que hacer. ¿Qué nos dicen? Sí, realmente creo que el plan de Germán Martínez no muestra el periodo de tiempo que él tuvo desde que el licenciado López Obrador lo designó para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue a la semana siguiente de que ganó la elección. Germán Martínez, habiendo triunfado como senador de la República, tuvo 6 meses largos hasta que tomó posesión para capacitarse en esta materia, para estudiar el instituto y para caminar en el sentido de una propuesta a la altura del cambio. No se nota que este tiempo haya sido aprovechado en este documento, en el Plan IMSS, Bienestar para toda la familia. Puede ser que en los posteriores, por ejemplo, se está trabajando ahora en las reuniones para el Plan Nacional de Desarrollo, veamos algo más orgánico. Pero por lo pronto lo que llama la atención de este plan es algo que para el tamaño de la institución, a mi manera de ver, no era el procedimiento más correcto, que es hacer pasar como nuevas una serie de actividades rutinarias y de estricto apego normativo que tiene cualquier director de esta institución, como por ejemplo digitalizar los trámites, atender las quejas, fomentar la comunicación con los trabajadores y los patrones, optimizar la fiscalización y la cobranza, incorporar medidas de austeridad, profesionalizar personal administrativo y gerencial. Es decir, estas tareas rutinarias me parece a mí que confirman que el director Germán Martínez no ha sido cabalmente informado por sus subalternos, porque los que conocemos ese instituto sabemos que este tipo de tareas son las que tiene que atender el director del instituto y no vemos realmente propuestas innovadoras. Digamos, quiero que hablas de no ver propuestas innovadoras y hablando de las propuestas que allí están, digamos, de las que siguen, con los elementos que es ahorita. Este plan del IMSS, que es, hay que recalcarlo, la principal institución de seguridad social aquí en México, ¿lo ves más cerca, digamos, de la agenda de López Obrador o lo ves más cerca de la agenda del plan neoliberal, ¿no? Digamos, y esto te lo pregunto porque, bueno, claro, Germán Martínez viene del PAN, ¿no? Por mucho, digamos, que ahora sea de Morena, pues trae ahí una huella ecológica, se llamarla, ¿no? Ahí, ¿no? Una impronta, como dirían los nutriólogos, ¿no? Es muy interesante esa pregunta y yo creo que sí, este primer plan Bienestar para toda la familia, que uno subrayaría toda la familia, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el IMSS Bienestar, pero sobre todo tiene 20 millones de trabajadores asegurados, sí
creo yo que permite ver que hay un área en la cual el plan recarga y exalta acciones, ¿verdad?, hacia el año 2019 que caminarían en el sentido que tú dices. Por ejemplo, alude a, pues, orientar sobre el seguro de salud en Estados Unidos, alude a las guarderías seguras, a un plan de estudios con programa internacional, maestría en discapacidad y derechos humanos, una estrategia de desarrollo de guarderías con la UNICEF, la constitución de la ODI-MSS con la CONADE, una segunda fase de mi pensión digital, fortalecer la vinculación internacional entre la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la OCDE, etcétera. Sí creo yo que muchos de los encuadres que hay en lo que recarga este documento forman parte de cuerpos de política, como tú decías, que están marcados en el cuadro neoliberal. Y ahí yo creo que lo que volvemos a reconfirmar es que Germán Martínez, como director del IMSS, no ha acabado de dominar la complejidad técnica del instituto a su cargo, porque todas estas tareas rutinarias que él enlistó aquí y esta agenda, podríamos decir, que preserva buena parte de la lectura neoliberal de lo que deberían ser las instituciones de seguridad social como factor de la estabilidad económica en México, por ejemplo, el tema del financiamiento de la salud, todo eso está pasando por alto, que en el voto masivo de 2018 para la coalición del partido Morena, lo que se esperaba era un reencuadramiento de las directrices institucionales, y ahí, como dijimos, realmente el documento de Germán Martínez solo muerde 3 aspectos abiertos hacia el programa IMSS Bienestar y no entra a las tripas institucionales. Entonces, ¿qué, según tu visión, qué le falta a este plan? Digamos, ¿qué es lo que estaría ignorando, ¿no? ¿Qué es lo que no se está tomando en cuenta y que sí debe hacerlo, ¿no? Digamos que lo primero es lo que el plan ofrece, y lo que ofrece es, como decimos, una tarea rutinaria y recargar otras tareas que ya estaban dentro de la agenda neoliberal del instituto. Pero en efecto, como muy bien señalas tú, lo más grave es lo que ignora el documento. Y aquí yo creo que ignora todos los cómos. No hay en esta pieza, que parece ser un trabajo precipitado de una oficina que elaboró un fin de semana, no vemos cómo se van a fortalecer los mecanismos para algo tan importante como atender a las personas pues de los grupos LGBT, ¿verdad? Eso jamás lo documenta. Tampoco qué hacer con los discapacitados y la movilidad reducida. Cómo mejorar el primer y segundo nivel. Todos estos son temas que roza el documento, pero no dice nada de cómo se haría. Y se hubiera esperado, como decía yo, de un hombre que estuvo 6 meses para capacitarse, como el licenciado Germán Martínez, que hubiera entrado a las tripas institucionales y nos diera propuestas con rostro de carne y hueso. Igual se podría decir cómo se van a implementar los cuidados paliativos, cómo se van a establecer los mecanismos de atención médica telefónica, telemedicina y domiciliaria. Otro tema igualmente inquietante que ignora, cómo evaluar permanentemente los riesgos de corrupción. Este tema que es estructural en las instituciones de seguridad social, sobre todo en el IMSS. El licenciado Germán Martínez recibió a José Ángel Gurría de la OCDE, institución que fuertemente impulsó la reforma neoliberal de la salud, metidos en el área de la compra consolidada y de las corrupciones enmendables dentro del instituto. Nos gustaría haber visto mejores propuestas aquí. Igual, otro tema que a mí me parece de la mayor relevancia, no dice una sola palabra esta pieza de cómo superar el déficit de personal. Sabemos que los equipos de salud del IMSS y el ISSSTE están contra la pared, no solo del periodo de Peña Nieto, desde la reforma de Zedillo, y desde antes, desde Miguel de la Madrid, el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el ISSSTE y la Secretaría de Salud, fueron víctimas de los ajustes macroeconómicos. Entonces, rozar estos temas de esta manera, podría yo decir, pues no superficial, pero no suficientemente profunda, lo que me parece a mí es que todavía no nos permite ver un cuerpo definido de pieza pública, de política, como lo hay en el acuerdo. Oye, y ahora que hablabas del financiamiento y de esta recarga hacia los trabajadores de salud,
Había el ofrecimiento de un estudio actuarial, ¿no? Creo que por ahí se comentó para ver cómo estaba lo de las finanzas del IMSS. Claro. Se tiene que dar en enero. Sí, eso nos permite entrar a profundidad a, digamos, la naturaleza muy, ¿cómo podríamos decir? Inicial de este documento, de este famoso Bienestar para toda la vida, por parte de Germán Martínez. Hace de las tareas rutinarias su oferta, lo cual no parece una medida adecuada o suficientemente adecuada. Después resalta partes de lo que era la agenda neoliberal y no la corrige en términos de la profundidad del voto. Y como decíamos, lo más grave es lo que ignora, y dentro de lo que ignora, tal vez yo creo que hay dos áreas, una de las cuales es la que tú señalas, que son las que más preocupan. Primera, no dice una sola palabra sobre el hecho de que tanto el acuerdo presentado por el licenciado López Obrador el 14 de diciembre en Yucatán, como este mismo plan para el IMSS, implican obviamente una recarga laboral para el equipo de salud. De eso no dice nada. Por equipo de salud, como todos ustedes muy bien saben, nos referimos a todos los médicos, enfermeras, profesiones afines. Es evidente que el nivel de descapitalización en que está el sector en el INSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, producto de esas políticas de ajuste, y en los últimos años de esa reforma neoliberal de la salud que pretendía encauzarlo a una colaboración público-privada con el soporte de los seguros privados, todo esto ha dejado en un nivel de virtual devastación el sector. Y aquí el documento de Germán Martínez no dice una sola palabra sobre qué le va a ofrecer a quien brinde el servicio en términos de que puedan tener lo que llamamos las condiciones de suficiencia para brindar servicios resolutivos y oportunos. Esa es la primera. Y la segunda, justamente la que tú decías, tiene la misma profundidad. El documento pasa alegremente sin tomar en cuenta que el propio Germán Martínez había ofrecido en diciembre del año 18, levantar una auditoría rápida y oportuna. Sobre eso no dice nada este programa, lo cual es sumamente grave por lo siguiente. Durante todo el peñismo, encontramos que los directores tecnócratas, José Antonio González, Miquel Arreola y después Tufik, ¿verdad? Estos tres directores inventaron una situación de bienestar increíble en el IMSS. Resulta ser que habían pasado de los números rojos a los buenos números con la siguiente situación curiosa. Este bienestar iba a durar hasta el último día del mandato de Peña Nieto, ¿verdad? Desde el principio se denunció, su servidor y muchos otros denunciamos ante medios que esta era una operación de maquillaje cosmético. Lo que ofreció Germán Martínez entonces ahora es levantar esta auditoría rápida y oportuna y nos es indispensable para poner orden en esos números. Porque este desorden de números, este maquillaje peñista para poner en el éxito mayor el superávit del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el periodo de Peña, aunque los servicios estuvieran como están, realmente data del año 2000. Donde empezó esta historia fue con el tecnócrata Santiago Levy Algati, que fue el primero que llegó y además de golpear a los trabajadores y obligar a constituir reservas, hizo una serie de modificaciones de alta profundidad y a partir de en donde perdimos la visibilidad de la situación financiera exacta del instituto. Hay, por supuesto, un informe anual que se entrega al Congreso de la Unión, un informe muy detallado donde hay información valiosa, pero lo que requerimos ahora es que Germán Martínez cumpla efectivamente con esa auditoría. Esa auditoría nos permitiría hacer dos cosas muy importantes. Primero, establecer hasta dónde llegó el trabajo presuntamente cosmético de los tecnócratas que administraron el Instituto con Peña y en los cuales participó decisivamente también José Antonio Meade, que luego fue el candidato de la opción del PRI a la presidencia de la República. Pero segundo, nos permitiría por primera vez saber a profundidad cuál es el estado efectivo de las finanzas gubernamentales, de las finanzas institucionales y en qué medida el instituto está en condiciones de comprometerse con una política de mejora real
de los servicios de su derecho a biencia y del tema de las pensiones. Esto es muy importante lo que menciona, ¿no? Sabemos que hubo una reforma al IMSS por ahí de 2007, si mal no recuerdo, que iba a aliviar las finanzas del IMSS, que lo iba a poner súper bien, etcétera. Y bueno, pues tiempo después nos enteramos o nos dijeron que las finanzas del IMSS están totalmente quebradas por la cuestión que tiene que ver por los adeudos del régimen de pensiones, pasivos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú la perspectiva de estas dos cosas? ¿Habría que esperar ese informe o más o menos podemos tener un indicio de cómo se encuentra tanto el IMSS régimen ordinario, es decir, lo que tiene que ver con la relación obrero-patronal, y qué onda también con el régimen solidario, ¿no? Aquí me parece que sería importante que nos comentaras algo del Seguro Popular y el IMSS y la coordinación que tuviera o que pudiera haber entre el propio IMSS y la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Quién va a tener más peso? Sí. ¿Va a haber coordinación? ¿Va a haber ahí lucha de poderes? ¿Qué perspectiva le ves, Gustavo? Sí, en efecto, la reforma es la reforma Zedillo al IMSS de 1995, que entró en operación en 97 y despojó al Instituto Mexicano del Seguro Social de las pensiones, colocándolos en el esquema privatizado de Afores, que hoy conocemos como Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿verdad? Ese es el primer golpe, el primer mazazo estructural que se da al instituto y sí, en efecto, hay una declaración alegre del entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Genaro Borrego Estrada, quien dijo que con esa reforma teníamos IMSS para todo el siguiente siglo, se refería al siglo XXI. Bueno, pues el siglo de Genaro Borrego duró escasamente tres años, porque en el año 2000, con el cambio a la primera muy relativa alternancia de Vicente Fox, fue designado en el Instituto Mexicano del Seguro Social Santiago Levy Algassi, como ya decía, y él llegó decretando que era por causa del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, es decir, algo insólito, por un fenómeno de este tamaño, que el fenómeno grande IMSS estaba en quiebra. Y en efecto, a eso apuntaría la urgencia de esta auditoría profunda, porque de 2000 hasta el año 2018 se mantuvo en el relevo de Fox a Calderón y de Calderón a Peña la predominancia de tecnócratas en la conducción del instituto, pero también la vinculación del instituto a las políticas macroeconómicas de este gran ciclo neoliberal, ¿verdad? Donde fue utilizado el instituto como un factor de estabilidad económica y siempre se sostuvo que eso que había dicho Santiago Levy tenía una parte de verdad. El desafío que tiene Germán Martínez es, con esta auditoría, proporcionarnos información como para ver si podemos abrir lo que otros pensamos no es exactamente la prédica neoliberal respecto a la situación institucional, sino reconocer que el golpe que le dio Zedillo con las pensiones lo desequilibró desde su nacimiento en términos de la reforma del IMSS 95-97. Y sí, tal vez eso nos permite pasar a la última parte de tu pregunta, que yo creo que merecería más bien un programa en sí mismo. Hoy día, venturosamente, el extinto ese que no es seguro ni es popular, va a servir con sus recursos para colocar el fortalecimiento de este programa IMSS Bienestar. Yo creo que aquí la respuesta, como señalamos en el programa anterior, es esperar los nuevos diseños específicos de convenio, que todavía no tenemos, para ver cómo va a operar esto. Pero sin lugar a dudas, eso que no es seguro ni popular, está bien que esté extinto, muerto y bien enterrado, porque no fue más que la distracción de recursos para un catálogo de beneficios absolutamente ridículo respecto a lo que la población requiere, incluido el de gastos catastróficos, y en el entendido de que el acuerdo, como examinamos en el programa anterior de Mérida de 2018, ofrece paquetes integrales a la población. Así que yo creo que ese tema nos permite concluir en el sentido de que, por lo pronto, lo que fue objeto de nuestro análisis hoy, este Plan Martínez, no asemeja todavía, desde mi punto de vista, ningún bienestar para toda la vida, ni en el acceso a la salud, ni en la atención de los más desfavorecidos aún. Esperemos que los documentos que enderezarán ahora hacia el Plan Nacional de Desarrollo muestren que el director Martínez se ha compenetrado más de esta compleja materia y es capaz de innovar y no solo ofrecer como plan
lo que es su tarea normativa y para la cual fue designado por el presidente López Obrador. Pues gracias, Gustavo. Ahí está, fíjense que sería bueno que le echaran un vistazo. Recientemente estuvo apareciendo Julio Frank, que es otro de los personajes que han estado muy metidos en la política pública mexicana, defendiendo, digamos, pues el régimen que se ha tenido, presentando al Seguro Popular como lo mejor que nos pudo haber pasado, como el modelo más evaluado, que el que ha tenido más éxito. Hay por ahí un artículo de él recientemente en la revista Nexus, un programa con Leo Zuckerman, pero también les invito a ver programas que hemos hecho con el mismo Gustavo, donde pues hemos planteado una serie de dudas, no solo en este gobierno, sino en el anterior, y justamente esa transición, que esperemos que lo sea, este cambio de, digamos, de paradigma de neoliberal hacia otra serie de cosas, y que nos haga mejorar realmente una situación que los que hemos tenido la oportunidad de estar en los servicios de salud vemos que es una situación catastrófica. ¿Con qué terminarías el programa de hoy, Gustavo? Agradeciendo muchísimo, como siempre, la oportunidad y ofreciendo que seguiremos con este análisis de las novedades que en materia de salud, pensiones, vivienda, política social nos está acercando el nuevo gobierno. Muchas gracias. Sí, hay un programa por ahí del 2 de febrero, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en rompeviento.tv, donde pues hemos analizado precisamente el acuerdo del que hablaba Gustavo Leal, la cuestión del ISSSTE, la cuestión de las primeras políticas públicas, para que ustedes ojalá se interesen un poco más y tengan más elementos para que ahora que salga el Plan Nacional de Desarrollo, pues veamos qué tanto se están acercando a lo que queremos o queríamos la mayoría o nos estamos acercando. Gracias, Gustavo. Gracias a ti nuevamente. Les va muy bien. Hasta la próxima. Sigan aquí en Rompimiento.tv. Corte.